corregir la materia. ¿Alguien más pudo hacerlos aparte de Luana? Buenas tardes, Sofía. Les preguntaba si habían podido hacer los ejercicios, el ejercicio 7 de las actividades prácticas. Además de Luana, ¿alguien más los pudo hacer? Sofía, no. ¿Alguien más que los haya podido hacer? ¿Quieren que los corrijamos o me los querés mandar Luana y te corrijo a vos? No sé cómo quieren que hagamos. No sé si podemos corregirlos. Bien. Yo también los hice, pero... Martina. Bien, Martina, vos también. Bien, bueno, si quieren los corregimos y el resto de los compañeros vayan fijándose. El ejercicio de la actividad práctica número 7 decía, los siguientes datos correspondientes al año 2014 fueron publicados por el INDEC en miles de pesos a precios del 2004. Y nos da el precio de PBI a precios de mercado, importaciones, consumo individual, que sería el consumo de los hogares, consumo colectivo, que sería el consumo público, formación bruta de capital fijo, exportaciones, variación de existencias y discrepancia estadística. Y se define conceptualmente producto. Bueno, eso es algo que lo pueden definir cualquiera de todos porque ya lo rindieron en el primer examen. ¿Qué es el producto? Es la variable económica que mide los bienes y servicios finales que se producen en una economía. Perfecto. Bienes y servicios finales producidos en una economía. Diferencia conceptualmente producto bruto de producto neto. ¿Quién se anima a diferenciar producto bruto de producto neto? ¿Cuándo el producto es bruto? Cuando incluye la inversión bruta. Bien, cuando incluye la inversión bruta, Martina, ¿qué más podemos decir además de eso? No sé, cuando incluye ¿Qué sería la inversión bruta? ¿O qué es lo que incluye la inversión bruta? No le pregunto solo a Martina, sino, bueno, a todos, ¿no? La inversión bruta es la inversión total, sería. Claro, incluye las maquinarias y la variación de existencias. Exactamente. Vamos a incluir entonces, cuando hablamos del producto bruto, incluimos la inversión total, es decir, la inversión destinada a mantener y a incrementar la capacidad productiva. Si teníamos dos maneras de calcularlo, que era la inversión neta más la inversión de reposición, esa era una de las maneras en que calculábamos, y otra manera era la inversión bruta interna fija más la variación de existencia. Creo que Martina nos estaba mencionando una de esas maneras. Entonces, el producto bruto incluye la inversión bruta, que sería la inversión total, destinada a mantener y a incrementar la capacidad productiva de la economía. ¿Y qué incluye el producto neto? La inversión neta. Bien, ¿qué más agregamos? ¿Qué es la inversión neta? La inversión destinada a aumentar el capital, ¿no era? A incrementar la capacidad productiva. ¿Qué significa esto? Que no se va a incluir la inversión de reposición, ¿sí? No se va a incluir la reparación de una autopista, no se va a incluir la reparación de un hospital público, no se va a incluir una maquinaria que compre una empresa para reemplazar la vieja, ¿sí? Vamos a incluir solo la inversión destinada a incrementar la capacidad productiva. Esta es una pregunta de examen y es una pregunta que necesitamos que la respondan así, completa, ¿sí? Punto C dice, presente el cálculo del producto neto a partir del producto bruto. ¿Cómo calculamos el producto neto? El producto bruto menos la inversión de reposición. Exactamente, producto bruto menos la inversión de reposición. Punto D dice, diferencia conceptualmente el producto evaluado a costo de factores del producto evaluado a precio de mercado. ¿Alguien más que lo haya respondido o que lo pueda diferenciar? Lo vimos en la clase anterior. Profe, ¿querés que te lo diga? Dale, Martina, por favor. El producto a costo de factores es el precio a la salida de fábrica y el producto a costo de los mercados es el producto de los consumidores, al que le venden a los consumidores. El producto al que paga, digamos, el producto evaluado al precio que paga el consumidor final, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay o cómo lo vamos a calcular?
Que el producto a costo de factores tiene un impuesto indirecto, y en cambio el producto a costo de factores no. Bueno, dijiste las 2 veces producto a costo de factores. Vamos a especificarlo bien. Para calcular el producto a costo de factores, de todos los métodos que teníamos del cálculo del producto, el producto a costo de factores lo calculábamos con el método del ingreso. ¿Cuál era el método del ingreso? ¿Cómo calculábamos el producto por el método del ingreso? Salarios, rentas, beneficios e intereses. Exacto. Bueno, cuando teníamos ese cálculo, salario más renta más intereses y beneficios, teniendo una economía ya abierta, con sector público, con sector externo, ese resultado que vamos a obtener es el producto a costo de factores. ¿Cómo hacemos para pasar el producto a costo de factores al producto a precio de mercados? ¿Qué había que hacerle al valor del producto a costo de factores? El producto a... Sí, Claudia. Bueno, a ver si es esto, profe, que al producto a costo de factores le tengo que sumar los impuestos indirectos y le tengo que restar los subsidios que se reciben. Exactamente, al producto a costo de factores le sumábamos los impuestos indirectos y le restábamos los subsidios y obteníamos el producto a precio de mercado. Recuerden que el producto a precio de mercado lo que hacíamos era incorporarle el impacto que tenía el rol del sector público en la economía, ¿sí? ¿Qué pasaba con los precios del producto a salida de fábrica? Bueno, se incrementaban porque las empresas iban a trasladar los impuestos indirectos al precio que iba a pagar el consumidor final, pero por otro lado, en cierta medida se reducían por los subsidios que las empresas reciben por parte del sector público. Por eso lo calculábamos así. Producto a precio de mercado va a ser igual al producto a costo de factores más impuestos indirectos menos subsidios. Esa era una de las maneras de calcular el producto a precio de mercado, pero había otra. ¿Te acuerdan de otra manera para calcular el producto a precio de mercado? Producto bruto interno a precio de mercado. La remuneración al trabajo más la retribución al capital empresario. No, esa manera era para el producto a costo de factores. Yo ahora estoy preguntando, utilizamos ese método, nos va a dar el resultado del producto a costo de factores, ¿sí? Lo que yo estoy preguntando es, ¿qué otra manera puedo tener yo para calcular el PBI a precio de mercados? ¿Es la forma de calcularlo por el método del gasto, digamos? Exactamente, por el método del gasto. ¿Te acordás, Mayra, cómo era eso? Lo del consumo privado y público, la inversión privada y pública, exportaciones menos importaciones y la discrepancia estadística. Exactamente. Entonces, la segunda manera que habíamos visto para calcular el producto a precio de mercados va a ser el consumo privado más el consumo público, más la inversión bruta interna privada, más la inversión bruta interna pública, más las exportaciones, menos las importaciones, más la discrepancia estadística. ¿Sí? Esas eran las distintas maneras de calcularlo. Dice el punto F, diferencia conceptualmente el producto interno del producto nacional. ¿Cómo definíamos el producto interno? ¿Se acuerdan? El producto interno es aquel producto que los bienes finales se producen dentro de la frontera del país, y los productos nacionales son los factores producidos por residentes del país. Bien, vamos a precisarlo un poquito más, Martina. Cuando hablamos de producto interno, hablamos de todos los bienes y servicios finales, como decía Martina, producidos dentro de las fronteras del país. ¿Y quiénes producen esos bienes y servicios finales? Los trabajadores. Todos los factores productivos, pero ¿de dónde? Del país. No se considera la nacionalidad en ese caso. En este caso hablamos de residentes y no residentes, es decir, cuando hablamos de producto interno, definimos interno por todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país, es decir, en el territorio argentino. ¿Quiénes residentes y no residentes? Es decir, vamos a contemplar a todos los factores productivos residentes, pero también vamos a contemplar a los no residentes que vinieron a prestar servicios dentro del país. Habíamos puesto el ejemplo del ingeniero francés. Ese vamos a incluirlo dentro del interno, ¿sí? Ahora queremos la definición de nacional. ¿Quién me la puede dar? ¿Quieres que te lo diga? Sí, por favor, Martina. Pero el producto nacional son aquellos factores producidos
por personas residentes. Bien, vamos a precisar un poco. Cuando hablamos de Producto Nacional no hablamos de factores, hablamos de bienes y servicios finales, ¿sí? Producidos por factores productivos residentes, independientemente de si fueron producidos dentro de las fronteras del país o fuera de las fronteras del país, ¿sí? Pero al producto lo seguimos definiendo como bienes y servicios finales, con la particularidad de que cuando hablamos de Producto Nacional vamos a estar hablando siempre de que fueron factores productivos residentes, no importa dónde fueron producidos esos bienes, si dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional. Bien, ¿cómo calculábamos el Producto Nacional a partir del Producto Interno? El PBI más el INFE, profe. El Producto Bruto Interno más el INFE. ¿Qué era ese INFE? ¿Alguien se acuerda? Es el ingreso neto de las finanzas, algo así era. No, el ingreso neto de los factores del exterior. Así que, ¿cómo lo calculábamos? Los cobros de los factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo, menos los pagos que se hicieron a factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país, ¿sí? Entonces, el Producto Nacional es igual al Producto Interno más ese INFE que nos mencionaba Claudia. Bien, ¿qué significa que las variables estén valuadas a precios del 2004? Cuando ustedes ven variables valuadas a precios de 2004, ¿alguien sabe lo que significa? Que están valuadas a un precio constante. Exactamente, que están valuadas al precio de un año base, ¿sí? Siempre en la Argentina se toma como año base el año 2004, entonces cuando nosotros queremos medir cualquier variable a precios constantes, en vez de multiplicar por los precios del año en curso, vamos a multiplicar por los precios del año 2004. Y eso va a servir, hoy lo vamos a repasar al final de la clase si llegamos, para sacar o eliminar el efecto inflacionario y ver qué pasó con esa variable en términos reales, ¿sí? Ver si el producto aumentó porque se produjeron mayor cantidad de bienes y servicios finales o si por el contrario se mantuvo constante o cayó, que también podría pasar, ¿sí? Por eso muchas veces vamos a medir a precios constantes, que en nuestro caso el año base es el año 2004. Por último decía, presente y calcule la oferta y la demanda global. ¿Alguien pudo calcular la oferta global? Sí. Luana, ¿cuánto te dio? No sé si está bien, pero... Ustedes no se preocupen, que todos los que hablan cuando hacen el ejercicio, yo ya les pongo un punto más en el integrador, así que no importa si está bien o está mal, por lo menos lo intentan. Bien, decime, Luana. Yo hice la oferta global es igual al PBI a precio de mercado más importaciones. Bien, ¿y eso cuánto te dio? Y eso me dio, no sé si está bien, pero bueno, 1.037 millones 629.098. Exactamente, 1.037.629.038, eso da la oferta global. ¿Cuánto da la demanda global? ¿Alguien lo calculó? ¿Da lo mismo, profe? Sí, da exactamente lo mismo. Mayra, ¿cómo lo calculaste? ¿Cuál fue la cuenta que hiciste para sacar la demanda global? El consumo privado más el consumo público más la inversión bruta interna más las exportaciones, y me había olvidado de sumar la discrepancia estadística y no me daba, pero bueno. Eso es lo que yo siempre les digo. A veces en los exámenes ni está la discrepancia estadística, puede que esté, puede que no esté. Lo que les sirve la discrepancia estadística es para que cuando no les da igual es porque evidentemente se han olvidado algo y en este caso es eso. Por eso les tiene que dar igual. Bien, ese era el ejercicio que quedaba pendiente. Ahora quedó un ejercicio pendiente más que lo voy a compartir. Perdón, profe. Sí. Entonces, si no nos da la discrepancia estadística... Si el dato no está en el ejercicio, en el examen, por ejemplo, es porque no hay discrepancia estadística, ¿sí? ¿Y no nos tendría que dar igual la oferta y la demanda? Les va a dar oferta global igual demanda global, y en discrepancia estadística pongan 0, ¿sí? Ah, ok. Eso, a mí también me dio igual. ¿Eso es porque está mal? No, les tiene que dar igual, oferta global igual demanda global. Eso te iba a preguntar, a mí me dio igual. Si no les da oferta global,
No. No, Oferta no. global y demanda global siempre les tiene que dar igual. Ah, ¿Sí? igual. Si no les da igual, está mal. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, quedó un ejercicio pendiente, pero antes les quiero aclarar, porque 2 alumnos me preguntaron durante el fin de semana, les contesté, Claudia, te pido que me pongas, ahí está. 2 alumnos me preguntaron el fin de semana, yo les contesté la directiva que teníamos hasta ese día, hoy cambió la directiva, así que se los voy a aclarar para todos, de todas maneras les voy a estar mandando un mail. El integrador para las comisiones de turismo va a ser el miércoles 24 de noviembre a las 18 horas de manera presencial. Yo les había dicho a 2 alumnos algo diferente a esto, pero finalmente se decidió que las comisiones de turismo tengan el examen en la tarde. Carlos me había dicho que tenía un inconveniente, yo ya le mandé aclaratorio un mail a él, así que después lo lee. El resto de los alumnos sepa que nuestro integrador va a ser el miércoles 24 de noviembre a las 18 horas de manera presencial. Así que ese va a ser la última fecha, digamos, y la fecha que nos han confirmado ahora. Teníamos otra información previa y, bueno, 2 alumnos me preguntaron, así que les di la información previa, pero esta es nuestra información definitiva. Así que todos se los registran. ¿Quiénes pueden rendir? Los que rindieron el primer parcial. Lo hayan rendido bien o mal, se hayan sacado un 10 u otra nota diferente, todos los que rindieron el primer parcial están en condiciones de presentarse al integrador y a partir de la nota que se saquen, promover la materia, regularizarla o quedarse libres, ¿sí? Así que esperemos que todos estén en esa situación. Martina. ¿Eso que es escrito o oral? Escrito. Gracias por la aclaración. Vamos a ponerlo acá. Escrito. ¿Sí? Después, los coloquios van a ser orales, pero el examen integrador presencial va a ser escrito. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con este ejercicio que había quedado pendiente. No sé si alguien lo pudo hacer. Les había dado todos esos datos y les había pedido varios cálculos. ¿Alguien lo pudo hacer? Yo hice los primeros 2 puntos. Bien. Acá alguien me preguntó algo y no llegué a ver en el chat. Profe, ¿podés repetir de nuevo lo de las notas? Que no importa la nota que se hayan sacado, dije todos los que se presentaron en el parcial pueden presentarse al integrador. ¿Sí? Eso era lo que había dicho. Después la condición en la que cada uno queda la vamos a repetir más adelante porque hoy tenemos una clase larga, pero de todas formas, si quieren chequearlo porque no se acuerdan, está colgado en comunidades, ¿sí? Cómo calculamos la nota final. De todas maneras, eso después lo voy a explicar más adelante. Bien, vamos por la primera. Dice, calcula el producto por el método del gasto. ¿Cómo lo calcularon el producto por el método del gasto? El consumo privado más público, más la inversión bruta interna pública y privada, más exportaciones menos importaciones, más la discrepancia estadística. Perfecto. Ese resultado les va a dar el producto a costo de factores o a precio de mercado. Precio de mercado. Perfecto. Bien. ¿Cuánto te dio, Zoe? 14.385.804. Bueno, ahí no, a mí me da un mal. pinto, ¿sí? Consumo privado, ahí tenemos cuánto daba, consumo público, capaz que hubo algún error ahí en la inversión. La inversión bruta interna, ¿cómo la vamos a calcular? Inversión bruta interna fija más variación de existencias. ¿Le sumaste la variación de existencias, Zoe? No, me faltó sumarle eso. Bien, bueno, entonces recuerden que tenemos que sumar la variación de existencias, ¿sí? Así que ese va a ser el resultado. Más las exportaciones, menos las importaciones, más la discrepancia estadística. ¿A alguien le dio este resultado 14.605.790? Sí, profe. Bien, bueno. Para los que no le dio, ya saben cómo hacerlo. Calcule oferta global igual demanda global. ¿Qué hicieron para calcular la oferta global? El Producto Bruto Interno a precio de mercado más las exportaciones. Más las importaciones. ¿Sí? Más las importaciones, exactamente. Pasamos este término de importaciones para el otro lado y vamos a obtener la oferta global y la demanda global. Ahí están los resultados. Después se lo mando a esto. Lo hacemos medio rápido porque hoy tenemos una clase larga de sector financiero, ¿sí? Pero pasamos las importaciones para el otro lado. Esto va a ser la oferta global, Producto Bruto Interno a precio de mercado más importaciones. Y por el otro lado vamos a tener la demanda global, que es el consumo privado, más el consumo público, más la inversión bruta interna, que recuerden que la inversión bruta interna la calculábamos IBIF
más variación de existencias, más las exportaciones, más la discrepancia estadística. ¿Alguna duda ahí? ¿No hay ninguna duda? No. Bien. Calcule el PBI a costo de factores. ¿Cómo calculamos el PBI a costo de factores? Por el método del ingreso. Por el método del ingreso, Mayra, salario más renta más intereses más beneficio. Exacto. ¿Tenemos esos datos? No. No los tenemos. ¿Alguien pudo calcularlo al Producto Bruto Interno a costo de factores? No, yo me quedé trabada ahí. Bien, bueno, ¿cómo lo podemos calcular? El método del ingreso es lo primero que vamos a pensar y es lo correcto, pero no tenemos los datos. Otra manera de calcularlo es acordándose la fórmula. Si el PBI a precio de mercado es igual al PBI a costo de factores más los impuestos indirectos netos de subsidios, podemos pasar impuestos indirectos netos de subsidio para el otro lado y tenemos el dato del PBI a costo de factores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? PBI a costo de factores va a ser igual al PBI a precio de mercado menos impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Me explico? Simplemente un pasaje de términos. Y una pregunta, ¿cómo sabes cuáles son los impuestos indirectos y los subsidios? Tengo el dato acá. Claro, yo la cara no la llevo a leer. Ah, bien, ahí la mandé más grande cuando mandé el Power, pero tenemos impuestos Sí. indirectos netos de subsidios como datos, ¿sí? Así que lo único que tenemos que hacer es un pasaje de términos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ustedes tienen que recordar la fórmula para ver qué datos tenemos y cuáles no. Bien. Calcule el Producto Bruto Nacional. ¿Lo pudieron calcular? ¿O me dicen cómo lo calcularían? El Producto Interno más el INFE. El Producto Interno más el INFE. ¿Tienen el ingreso neto de los factores del exterior? Porque el Producto Interno ya lo tienen, lo acaban de calcular ustedes. ¿El INFE lo tienen? No. No lo tienen. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Se les ocurre? Restando el ingreso de los no residentes en el país. Vamos a hacer Producto Bruto Interno más ingreso de los residentes en el resto del mundo menos ingreso de los no residentes en el país, ¿sí? Y a partir de eso vamos a tener el Producto Nacional, ¿sí? Ahí tienen el Producto Bruto Nacional. Vamos a tener el Producto Bruto Interno a precio de mercado, que ya los calculamos, más el ingreso neto de factores del exterior, que lo calculan con los datos que les da ahí. Ese es el resultado final, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, eso después yo se los voy a mandar. Los dos ejercicios que acabamos de hacer son un ejercicio de examen, es decir, que en cualquier tipo de examen que ustedes tengan van a tener un ejercicio similar a este, así que tienen que tener claras las definiciones, que fue todo lo que hicimos en el ejercicio anterior, y tienen que tener en claro los cálculos, es decir, bueno, ¿cómo obtengo tal cosa? Y algo que siempre les recuerdo, escríbanme las fórmulas de los exámenes, ¿sí? Porque eso es muy importante. Bien, el grupo que no está haciendo los ejercicios, espero que esté leyendo porque esta segunda parte de la materia es intensa y requiere llevarla al día para poder seguir avanzando, ¿sí? ¿Qué vamos a incorporar hoy? Vamos a incorporar al último de los sectores que nos falta incorporar en el sector, en el sistema económico. Hasta ahora teníamos las familias, las empresas, ya habíamos incorporado al gobierno y ya habíamos incorporado, al sector público y habíamos incorporado al sector externo. Lo último que nos falta incorporar es el sector monetario y financiero, un sector fundamental porque en una economía de mercado, si no incorporamos el dinero estaríamos hablando de una economía completamente fuera de la realidad. Así que hoy vamos a incorporar eso. ¿De dónde lo van a leer? De Pérez Henry, el capítulo 6. Yo ya se los mandé. ¿Todos lo tienen a ese capítulo? Más allá de si lo leyeron o no. Sí. Sí. Bien, si alguno no lo tiene, me lo pide. El resto todo está, salvo el capítulo 6 que les mandé yo, el resto está colgado todo por comunidades, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy del sector monetario y financiero? Obviamente vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de las funciones del dinero
y vamos a hablar de cuáles son las causas por las que los agentes económicos demandan dinero. Vamos a estar hablando de distintos agregados monetarios, vamos a definir la base monetaria y vamos a definir la oferta monetaria, y vamos a hablar del sistema bancario. Y dentro del sistema bancario, como dos grandes patas, una de ellas que es la autoridad principal de nuestro sistema financiero y monetario, que es el Banco Central de la República Argentina. Vamos a hablar de las funciones, vamos a hablar de cómo crea dinero, de la creación primaria de dinero, vamos a hablar de la base monetaria, de los factores de absorción y de creación de base monetaria. Y por otro lado vamos a hablar de la otra pata, por decirlo de alguna manera, que son los bancos comerciales y el resto de los intermediarios financieros. Nosotros, para simplificar, solamente vamos a hablar de bancos comerciales y vamos a hablar de una de sus principales funciones, que es la creación secundaria de dinero. ¿Sí? Vamos a hablar de la oferta monetaria, cómo se componen esos agregados monetarios, cómo se crea dinero a partir de la interacción entre los bancos comerciales y los agentes económicos que entregan depósitos o toman préstamos, ¿sí? Y por último, en el producto, lo último que vamos a incorporar de cuentas nacionales sobre este tema es el producto incluyendo el sector monetario, diferenciando un poco de lo que veníamos hablando hoy, que lo vamos a profundizar un poquito más, el producto expresado en términos nominales o el producto expresado en términos reales, ¿sí? Bueno, y para empezar un poco a incorporar el sector financiero, yo les digo, si viene un amigo de ustedes y les dice, bueno, la verdad tengo un poco de ahorros que pude juntar, y les vengo a preguntar a ustedes que están estudiando Introducción a la Economía, ¿qué me dicen que haga con estos ahorros? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes tienen ahorros o tienen un amigo que les dice, ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué les recomiendan? Ustedes que ya estudiaron bastante de Introducción a la Economía. Compra dólares. Compra dólares, Martina, muy efectiva. ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre más hacer con el dinero, además de comprar dólares? Invertirlos. ¿Invertirlos en qué? ¿Podés ponerlo en el banco, profe? Y no Ponerlo en el banco, otra alternativa. No vamos a decir si buenas o malas. ¿Sí? Lo podemos poner en un banco, en un plazo fijo o en una caja de ahorro. ¿Qué más se les ocurre? ¿Algo más? No sé si alguien hace algo más con sus ahorros o le recomienda a sus amigos ahora que son especialistas en economía y pueden opinar. Bueno, tenemos muchas opciones con el dinero, ¿sí? Podemos comprar dólares, como dijo Mayra, creo que fue la que dijo, podemos ponerlo en un plazo fijo, algunos que son un poco más modernos dicen, bueno, vamos a comprar cuasimonedas, otros me pueden decir, bueno, podemos comprar alguna acción de alguna empresa, o podemos comprar algún título público. Seguramente a nadie se le ocurre decir comprar pesos o guardar pesos abajo del colchón, y hoy vamos a ver por qué a nadie se le ocurrió decir eso. Todas esas opciones, algunas mencionaron ustedes y otras que les mencioné yo, son activos financieros, ¿sí? Los títulos públicos, los dólares, los depósitos en caja de ahorro, en cuenta corriente, son distintas maneras de activo o formas de activos financieros. Y el dinero, en nuestro caso vamos a hablar del peso, que es nuestra moneda nacional, es un activo financiero, como todos los otros, pero tiene algunas características que lo diferencian del resto, ¿sí? Es un activo que tiene un valor nominal constante, ¿sí? Que tiene una rentabilidad nula, es decir, que nosotros podemos, que vamos a mantener dinero en efectivo, pero no vamos a obtener ninguna rentabilidad si mantenemos dinero en efectivo. Y una característica última, que es el activo más líquido de todos, es decir, el que tiene liquidez plena. Esto significa que podemos intercambiar dinero inmediatamente por bienes y servicios sin tener que esperar nada para hacerlo, ¿sí? El dinero cumple básicamente 3 funciones en nuestra economía de intercambio, en nuestra economía de mercado, que es un medio de cambio, justamente se utiliza para realizar transacciones económicas, compras y ventas, y decimos que es un activo que facilita los intercambios. Recuerden, nosotros habíamos hablado en la unidad 2, en la Edad Antigua y en la Edad Media, que en realidad no había muchos intercambios, que las economías eran economías de autoconsumo, pero que en general cuando había intercambios, muchos de ellos se realizaban por trueque. Pero el trueque tiene algunos inconvenientes, ¿sí? Si yo quiero intercambiar bienes con otra persona, tengo que tener un bien que el otro quiera, la otra persona tiene que tener un bien que yo quiera, y además esos bienes tienen que tener un valor similar para poder ejecutar el intercambio. Bueno, algo que sería muy difícil, ¿sí? El dinero nos evita esa doble coincidencia de voluntades o de intereses, ¿sí? Yo puedo realizar intercambios sin esa necesidad. Por eso decimos que es el medio de cambio, o es uno de los medios de cambio, ¿sí?
Segunda de las funciones que va a cumplir el dinero va a ser una unidad de cuenta, ¿sí? Es una medida de valor, la forma en que vamos a medir el valor de los bienes y servicios en una economía de intercambio, en una economía de mercado. Y por último, hablamos de que también el dinero puede cumplir la función de ser depósito de valor, es decir, trasladar o transportar valor en el tiempo. Ahora yo les digo, ¿el peso argentino cumple la función de ser depósito de valor? Les pregunto, si yo quiero transportar valor en el tiempo, tengo 10.000 pesos o 100.000 pesos, ¿va a ser un buen depósito de valor guardarlo de esa manera para el año que viene? No. No me dice todo el mundo, ¿sí? Bueno, justamente en una economía con inflación, el dinero, la primer función que va a perder es la de ser un depósito de valor. ¿Sí? La gente no va a querer guardar dinero en efectivo porque sabe que con el paso del tiempo el dinero va a ir perdiendo valor a causa de un proceso inflacionario. En general, la única función que el dinero pierde cuando hay un proceso inflacionario es la de depósito de valor, pero es cierto que cuando el proceso inflacionario se potencia o se hace más grave, nosotros hemos tenido periodos en la historia de nuestro país en que esa situación se dio, digo, que los procesos inflacionarios fueron aún más graves que en la actualidad, también pierde algunas veces la función de ser unidad de cuenta y empiezan los bienes a ser valuados en otras monedas. Nos pasa en la actualidad con algunos bienes, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero comprar un terreno, o un departamento, o una propiedad, o algunos contratos que la unidad de cuenta es en dólares muchas veces por esto de la pérdida de valor. Y en procesos inflacionarios aún más extremos, ¿sí? Ha pasado, no en nuestro país, quizás en otros países también, en que se deja de utilizar como medio de cambio y empiezan a utilizarse otras monedas. ¿Sí? Esto pasa cuando los procesos inflacionarios son de gran gravedad. ¿Sí? Nosotros en este caso, cuando hablamos de una economía con una inflación como la que tiene la nuestra, la única función que estaríamos diciendo, bueno, es una función que se está perdiendo en el tiempo, es la de ser depósito de valor. Pero se supone que un dinero, que un signo monetario con una buena calidad debe cumplir esas tres funciones: ser un medio de cambio, ser una unidad de cuenta y ser un depósito de valor. Ahora, ¿por qué los agentes económicos, ¿sí? demandan dinero? Los motivos de la demanda de dinero son tres y que son por transacción, por precaución y especulación. ¿Sí? Transacción, obviamente, como su nombre lo dice, para poder realizar intercambios. Yo voy a querer dinero, voy a demandar dinero porque tengo que hacer compras, tengo que hacer ventas y la única manera de hacerlo es a través del dinero. ¿Sí? También voy a demandar dinero por precaución, más allá de las compras o ventas que yo tenga que hacer, voy a demandar algo de dinero por precaución ante posibles eventualidades, y ese es otro de los motivos por la que los agentes económicos demandan dinero. Y por último, y esta es una función que incorporó, un motivo que incorporó Keynes allá cuando nosotros vimos en 1929 la crisis del 29, Keynes vio que en la cartera de activos de los agentes económicos algunos demandaban dinero para diversificar los riesgos, para diversificar las carteras financieras. ¿Sí? Yo digo, bueno, compro una acción de determinada empresa o un bono de determinado país que tiene determinado rendimiento, pero una parte de mis ahorros lo guardo en dinero, ¿sí? Para diversificar mi cartera de activos, para tener algunos más riesgosos y otros menos riesgosos, ¿sí? Así que esos van a ser los tres motivos por los que básicamente las personas demandan dinero. Vamos a hablar de que la demanda de dinero es una demanda de saldos reales, porque a medida que aumentan los precios, aumenta la demanda de dinero, porque a medida que aumenta el ingreso, también aumenta la demanda de dinero. Bien, vamos a decir que a lo largo del tiempo, y nosotros lo hemos visto en alguna medida, la forma en que, la forma que tomó el dinero fue variando, ¿sí? Como les decía, en principio el intercambio era excepcional y en general se hacía a través del trueque. Después, a lo largo del tiempo, cuando se vio que esa forma de intercambio era bastante complicada, empezó a utilizarse una mercancía como si fuera dinero, ¿sí? Una mercancía que tenía valor intrínseco, y para elegir la mercancía que se utilizaría para realizar los intercambios, se buscó una mercancía que cumpla algunas características, ¿sí? Una mercancía que sea duradera, es decir, que no sea perecedera, que no pierda valor en el tiempo. Una mercancía que pueda transportarse, ¿sí? Que sea viable transportarla, pero que además no sea muy costoso, muy pesado, muy lento de transporte, ¿sí? Una mercancía que pueda dividirse, ¿sí? Para poder realizar intercambios de distintos valores. Una mercancía que sea homogénea, es decir, que en sus distintas presentaciones tenga un valor homogéneo.
Y por último, se requería una mercancía que sea de oferta limitada, es decir, que exista en cantidades limitadas, no ilimitadas, ¿sí? Bueno, ¿qué mercancía se eligió para realizar los intercambios? ¿Qué mercancía se utilizaba antes para realizar los intercambios? ¿Alguien sabe? El oro. El oro, ¿sí? El oro valía tanto como mercancía, ¿sí? Que se apreciaba por las piezas que se podían hacer de joyas o lo que sea, y al igual o tenía el mismo valor como dinero, ¿sí? Por eso decimos que es dinero mercancía que tiene valor intrínseco, vale lo mismo como dinero que como mercancía. Bueno, se eligió el oro, se eligió la plata, se eligieron los metales preciosos para realizar los intercambios. Con el paso del tiempo hubo gente que acumuló una gran cantidad de monedas de oro y dijo, bueno, tengo que empezar a guardar porque no utilizo todo esto, porque es inseguro, y vieron en la figura del orfebre una figura confiable para dejarle o para confiar, valga la repetición, las reservas de metales preciosos que uno había acumulado, las monedas. Entonces le dieron al orfebre toda esa acumulación de metales preciosos que tenían, y a cambio el orfebre empezó a emitir certificados, y certificados que servían para el intercambio. Es decir, en vez de uno tener que utilizar las monedas de oro y plata, podía utilizar los certificados. Primero figuraban a nombre de quien tenía el depósito en los depósitos del orfebre, y luego esos certificados fueron al portador. Es decir, quien tuviese un certificado podría utilizarlo para realizar los intercambios, ¿sí? Y con el paso del tiempo, los orfebres se dieron cuenta que la gente no iba a retirar su dinero, que en general se acumulaba y se acumulaban y se acumulaban metales preciosos y nadie los iba a buscar porque la mayoría intercambiaba directamente con esos certificados de depósito, con lo cual los orfebres se dieron cuenta que podían prestar dinero y empezaron a actuar como los bancos, ¿sí? Como los bancos comerciales que tenemos hoy en día, obviamente con algunas diferencias, ¿sí? Pero empezaron a otorgar certificados de préstamos, ¿sí? Que no tenían el aval en oro real, ¿sí? Con el paso del tiempo, con los estados nacionales ya consolidados, con un mercado, con una economía de mercado ya consolidada, surge lo que llamamos el dinero papel de pleno contenido. Eso fue aproximadamente desde el siglo XIX, ¿sí? Y hablamos del patrón oro, ¿sí? Las economías nacionales y la autoridad monetaria establecía una paridad fija. Recuerden que en la clase anterior hablamos de tipo de cambio fijo. Bueno, se estableció una paridad fija entre el valor de la moneda nacional y la cantidad de metales preciosos, ¿sí? Y cada país estaba obligado a, o más bien, solo podía emitir dinero si tenía reservas de oro o plata o reservas metálicas que amparen esa emisión, ¿sí? Entonces teníamos un tipo de cambio fijo entre la moneda y el oro. Bueno, eso duró cierto tiempo, pero en la Primera Guerra Mundial hubo algunas economías que necesitaban dinero, que tenían iliquidez, que no tenían acumulación de metales preciosos en un periodo en que caen los intercambios y empiezan a emitir dinero sin ningún tipo de respaldo, y ese patrón oro que había durado varios años en varios países del mundo empieza progresivamente a desaparecer. Esto duró durante todo el periodo desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y entre guerras, hasta que, y esto hacemos un breve resumen de cómo fue modificándose, sí, obviamente podríamos hablar un montón de esto, hasta que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, varios países del mundo firman un acuerdo monetario, se llamó Acuerdo Bretton Woods, entre los que tenemos varios elementos importantes a destacar. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se establece un nuevo patrón internacional monetario que tiene que ver con el patrón cambio oro, ¿sí? Ahora no había un tipo de cambio fijo entre el dólar y la moneda nacional, sino que cada moneda nacional establecía una paridad fija frente al dólar y el dólar establecía una paridad fija frente al oro que iba a mantenerse en el tiempo, ¿sí? Por eso hablamos de un patrón de cambio oro. Esto también duró algunos años, pero en los años 70 los Estados Unidos empieza a tener otra necesidad de política monetaria distinta y dice, bueno, yo no voy a sustentar más cada uno de los dólares que tengo con reservas de oro, sino que mi moneda vale y hay que confiar en mi moneda, no por las reservas de oro que yo tengo, sino que hay que confiar en mi moneda porque yo tengo la economía más confiable del mundo. Y decide unilateralmente, ¿sí? Sin preguntarle a nadie, suspender la convertibilidad entre el dólar y el oro. Y a partir de ahí tenemos un sistema monetario completamente distinto en todos los países del mundo,
en donde hablamos de dinero fiduciario, ¿sí? Ya no hablamos de metales preciosos para realizar los intercambios, que era el dinero mercancía, ¿sí? Ya no hablamos de dinero papel de pleno contenido, en donde cada peso que teníamos estaba amparado por reservas de de oro que teníamos en nuestros bancos centrales, ¿sí? Sino que hablamos del dinero fiduciario, ¿sí? Un papelito que todos aceptamos porque confiamos en que el Banco Central va a mantener el valor de esa moneda en el tiempo, ¿sí? Y porque todos aceptamos también porque sabemos que si yo quiero comprar o vender, los demás agentes económicos lo van a aceptar, ¿sí? Entonces el dinero fiduciario es ese dinero que descansa en la confianza de los distintos agentes económicos, tanto en la confianza en el Banco Central, que va a mantener el valor de la moneda a lo largo del tiempo, como también la confianza en el sistema bancario, ¿sí? Por eso yo voy, realizo un depósito o me depositan el sueldo en un banco y yo no voy corriendo a retirarlo porque sé que en el momento en que lo necesite lo voy a poder retirar sin mayores inconvenientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema monetario actual, hablamos del dinero fiduciario que descansa en la confianza que tienen los agentes económicos al sistema monetario y al sistema financiero en general, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, pero sí, ¿qué pasa cuando esa confianza se pierde? Bueno, empiezan a pasar estas cosas, ¿sí? Empieza a haber procesos inflacionarios y en contextos muchísimo más complejos, por ejemplo, y siempre traigo a colación lo que fue la crisis del 2001, en donde teníamos un tipo de cambio fijo, la gente dejó de confiar y tuvo que haber un corralón, porque la gente empezó a sacar el dinero de los bancos porque dejó de confiar en ese sistema financiero. Finalmente tuvimos un colapso de ese sistema financiero, varios bancos cerraron, se dejó de tener un sistema de tipo de cambio fijo y bueno, tuvimos el tipo de cambio flexible en ese momento que yo les comenté en la clase anterior. Así que hablamos de un dinero fiduciario como un tipo de dinero que descansa en la confianza de los agentes económicos. Dentro de eso vamos a poder clasificar en lo que es el dinero legal y el dinero bancario, ¿sí? El dinero legal es el que va a emitir la autoridad monetaria, como yo les decía, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, es la única entidad autorizada para emitir dinero de curso legal. Y por otro lado tenemos el dinero bancario, ¿sí? Que son los depósitos. Hace un rato una compañera me decía, bueno, ¿podría ser depósito? Sí, podría ser un depósito en cuenta corriente, un plazo fijo, una caja de ahorro. Bueno, justamente ese es el dinero bancario. Son los depósitos de los bancos que comúnmente son aceptados como medio de pago, ¿sí? Yo puedo ir al supermercado y pagar con mi tarjeta de débito y es un medio de cambio usualmente aceptado. Ahora vamos a ver un poquito cómo se da ese proceso de creación primaria y ese proceso de creación secundaria de dinero. Para ver eso vamos a hablar, como les decía, como de las dos grandes patas dentro de lo que es nuestro sistema financiero. Por un lado, el Banco Central de la República Argentina, perdón, y por otro lado los bancos comerciales, ¿sí? Dentro de las principales funciones que cumple el Banco Central de la República Argentina o BCRA, muchas veces lo van a ver escrito así, una de las principales funciones es preservar el valor de la moneda, que como les decía, en el caso de nuestro país es una función que históricamente ha costado mucho al Banco Central cumplir. Otra de las funciones es ser el custodio y administrador de las reservas de oro y plata, y esto un poco recordando lo que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos el sector externo y vimos el balance de pagos? Y dentro del balance de pagos vimos 4 cuentas, una de ellas era la cuenta financiera, y dentro de la cuenta financiera yo les había nombrado una que era activo de reservas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era la cuenta activo de reservas? ¿Alguien se acuerda qué era la cuenta activa? No, reflejaban la disponibilidad de las divisas. Disponibilidad neta de divisas, exactamente. Eso es lo que reflejaba. Justamente, cuando teníamos operaciones económicas con el resto del mundo, podía generarse a lo largo del año una entrada neta de divisas, es decir, que habían entrado más dólares de los que habían salido, o por el contrario, podría haber salido más dólares de los que habían entrado. Bueno, justamente esos activos de reservas que nosotros veíamos reflejado en la cuenta financiera del balance de pagos, ahora lo vamos a ver dentro de las cuentas del activo del Banco Central, ¿sí? Y el Banco Central, una de sus funciones principales, va a ser custodiar y administrar esas reservas de oro y divisa que tiene el país.
Tercera de las funciones que vamos a ver es la de ser agente financiero del gobierno nacional. Dentro de esto, el Banco Central va a hacer pagos en nombre del gobierno nacional y también va a recibir cobros en nombre del gobierno nacional. Va a ser el encargado de la política monetaria, el responsable de la política monetaria. Ahora vamos a ver cómo va a ejecutar esa política monetaria, pero siempre va a ser afectando la cantidad de dinero en circulación, modificando la tasa de interés. Bueno, ahora vamos a estar viendo todas las formas en que va a controlar la cantidad de dinero. Otra de las funciones que va a cumplir el Banco Central va a ser banco de bancos, ¿sí? Cuando los bancos comerciales tienen necesidad de dinero en efectivo, tienen problemas de liquidez, le van a ir a pedir préstamos al Banco Central y el Banco Central se los va a poder otorgar. Obviamente les va a cobrar una tasa de interés por esos préstamos, pero va a ser el banco de bancos. Otra de las funciones que tiene el Banco Central es ser superintendente de entidades financieras, es decir, va a ser quien reglamente lo que los bancos comerciales pueden hacer y quien controle que los bancos comerciales actúen en relación a esas reglas, ¿sí? Por eso va a supervisar los actos de todos los bancos comerciales. Va a ser el ejecutor de la política cambiaria. Nosotros en la clase anterior vimos que el sector público iba a definir los distintos sistemas de tipo de cambio. ¿Se acuerdan qué sistemas de tipo de cambio teníamos? ¿Qué distintos sistemas de tipo de cambio mencionamos en la clase anterior? ¿Cómo, profe? En la clase anterior hablamos de distintos sistemas de tipo de cambio. ¿Se acuerdan cuáles eran esos sistemas de tipos de cambio posibles? El de cambio fijo, tipo de cambio flexible y control de cambio. Exactamente, Adriel y Claudia. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y control de cambios. Bueno, el sector público, el gobierno nacional va a definir, bueno, cuál es el sistema de tipo de cambio que nosotros vamos a tener y en todo caso, cuál es el valor del tipo de cambio acorde con las necesidades de política que establece el gobierno, ¿sí? Si bien va a ser el gobierno nacional el que defina eso, el ejecutor de la política cambiaria, quien va a garantizar ese sistema, va a ser el Banco Central de la República Argentina. Y por último, una de las funciones en las que vamos a estar hablando a lo largo de toda la clase, va a ser el proveedor de dinero de curso legal, ¿sí? El único que está autorizado a emitir billetes y monedas. A esa función la vamos a llamar creación primaria de dinero. Y como les decía, el único que puede crear dinero, emitir dinero en nuestro país es el Banco Central de la República Argentina. Lo que vamos a ver hoy es cómo va a ser el Banco Central de la República Argentina para cumplir con esa función. Y para poder ver eso, vamos a tener que ver el balance del Banco Central, ¿sí? Para los que fueron a escuelas contables están un poco aventajados del resto, porque saben que cuando nosotros vemos un balance, el debe siempre tiene que ser igual al haber, ¿sí? Y traducido acá, el activo del Banco Central, acá tenemos obviamente un balance muy simplificado, es bastante más complejo, pero vamos a ver estas cuentas nomás. El activo, todas las cuentas que están en el activo, van a ser igual al pasivo monetario más el pasivo no monetario. Es decir, siempre esta columna nos va a tener que dar igual a esta columna, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las principales cuentas que tenemos dentro del balance del Banco Central. Una que ya les nombré, oro y divisas, ¿sí? El Banco Central iba a ser el encargado de custodiar el oro, los metales preciosos y las divisas que hay en el país, y esta cuenta justamente la sacamos de donde les había dicho antes, ¿sí? Dentro de la cuenta financiera del balance de pagos teníamos los activos de reserva. Bueno, acá están los activos de reserva, ¿sí? El Banco Central los va a tener dentro de sus activos y va a ser el encargado de custodiar y administrar todo ese oro y todas esas divisas, dólares, por ejemplo, que estén en el país, ¿sí? Esa es una de las primeras cuentas de activo que vamos a ver dentro de lo que es el balance del Banco Central. Segunda cuenta que vamos a analizar dentro del activo son los adelantos transitorios al gobierno nacional, ¿sí? Yo les dije que entre las funciones del Banco Central, una era ser agente financiero del gobierno nacional. ¿Qué significa? Si el gobierno nacional tiene algún déficit público que no puede cubrir, ¿a quién le va a ir a pedir prestado? Al Banco Central. Va a pedir al Banco Central. Y el Banco Central le va a otorgar, ¿sí?, un crédito que vamos a llamar adelanto transitorio al gobierno nacional,
que en algún momento el gobierno nacional le va a devolver. Así que ese crédito que le otorgó al gobierno nacional lo tenemos como un activo dentro de lo que es el balance del Banco Central de la República Argentina. Tercera de las cuentas que vamos a tener, ¿sí?, dentro del activo son los títulos públicos o activos financieros, ¿sí? El Banco Central, en operaciones de mercado abierto, también puede comprar, si así lo desea, títulos públicos o cualquier otro tipo de activo financiero, ¿sí? Puede comprárselos al sector privado, ¿sí? Por ejemplo, agentes que lo tengan en su poder y que quieran venderlo, bueno, el Banco Central va, le ofrece dinero y puede comprar títulos públicos que va a tener dentro de su cartera de activos, ¿sí? Y por último, nosotros dijimos que el Banco Central era banco de bancos, ¿sí? Y que cuando los bancos comerciales, por ejemplo, el Banco Macro, el Banco Nación, el Banco HSBC o el que se les ocurra, tiene una necesidad de financiamiento, es decir, le está faltando dinero en efectivo, le va a ir a pedir al Banco Central un préstamo, ¿sí? Eso vamos a llamar créditos al sistema bancario u operaciones de redescuento. Se llaman así las operaciones de redescuento porque la tasa de interés que le va a cobrar a los bancos se llama tasa de redescuento. Todas esas son las cuentas que el Banco Central tiene en el activo. El oro y las divisas que tiene dentro de sus arcas, los préstamos que le otorgó a el gobierno nacional, los títulos públicos o cualquier otro tipo de activo financiero que tenga dentro de su cartera de activos, y todos los préstamos que les haya otorgado a los bancos comerciales y que por ende los bancos comerciales le deben. Esas son las principales cuentas del activo. Por otro lado tenemos el pasivo, que vamos a dividir en base monetaria o pasivo monetario. Generalmente nosotros vamos a hablar de base monetaria. Y por otro lado el pasivo no monetario. Dentro de la base monetaria, que es el primer agregado monetario del que vamos a definir, vamos a tener el efectivo, es decir, el dinero en efectivo, billetes y monedas, que estén en manos del público o en manos de los bancos. Lo vamos a considerar un pasivo porque recuerden que el Banco Central tiene que responder por este dinero, ¿sí? Tiene que asegurarse de que el valor de la moneda se mantenga estable en el tiempo, ¿sí? Por eso lo vamos a considerar una cuenta del pasivo. El efectivo que la gente, los bancos, las familias tienen dinero, billetes y monedas, ¿sí? Esa es la primera cuenta dentro de lo que es la base monetaria. Y la segunda, las reservas legales de los bancos comerciales en el Banco Central. ¿Qué es esto de reservas legales? Vamos a pensar un poquito la operatoria del banco comercial, ¿sí? ¿Cuál es el negocio del banco comercial? ¿Cómo hace negocios un banco comercial? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué quisieran ser los dueños de un banco? Les pregunto. Por los intereses, bien. Esa era la respuesta que quería. ¿Qué hacen los bancos comerciales? Los bancos comerciales reciben dinero de los depositantes, nosotros vamos, hacemos un depósito, nos pagan un interés, en general un interés bastante bajo, y con esa plata que nosotros le prestamos y que le presta a todo el mundo, otorgan préstamos, ¿sí? Y esos préstamos los cobran a una tasa bastante más alta, ¿sí? Esos diferenciales en las tasas hacen que los bancos comerciales obtengan una ganancia, ¿sí? Obviamente, mientras más prestan los bancos comerciales, mayor va a ser la ganancia. Pero el Banco Central les dice, ojo, ustedes pueden prestar, pero no pueden prestar toda la plata que han recibido de los depositantes, sino que pueden prestar una parte. Hay una partecita, un porcentaje de esos depósitos que reciben, que las van a tener que guardar como reserva legal. ¿Y por qué las van a tener que guardar? Porque si sus depositantes en algún momento les van a pedir el dinero que depositaron, ustedes tienen que tener con qué responder, ¿sí? Por eso hay una parte de esos depósitos que los bancos comerciales reciben que se llama reserva legal, que van a depositarlas los bancos comerciales dentro de las arcas del Banco Central y que el Banco Central no va a ser el dueño de eso y por eso consideramos que es un pasivo, ¿sí? ¿Se entiende este concepto de reservas legales? Están todos callados y ninguna cara más que la de Analía, veo, así que no sé si pensar que se entiende. Bien, bueno. Me trabé en la mitad, o sea, esas reservas son las reservas que tienen los bancos tipo yo, el Banco Galicia, para pagar los intereses. Exactamente, el Banco Galicia va a recibir, por ejemplo, 1 millón de pesos de sus depositantes.
El Banco Central le dice, mira, Banco Galicia, vos no podés prestar 1 millón de pesos. Prestá 900.500 y 900.000, por ejemplo, y el resto lo tenés que dejar como reserva. Se llama reserva legal. Si esos 100.000 pesos van a ser una reserva legal. ¿Se entiende? Y el Banco Galicia los va a depositar dentro del Banco Central. ¿Se entiende, Martín, ahora? Sí, sí. Bien, esas son las reservas legales. La parte de los depósitos que reciben los bancos comerciales y que están obligados a guardar por eventualidades, ¿sí? En conjunto, tanto el efectivo como las reservas legales constituyen la base monetaria, ¿sí? La base monetaria, que acá abajito la tienen escrita, es el primero de los agregados económicos que vamos a ver y que está formado por la circulación monetaria más los depósitos de los bancos en el Banco Central, ¿sí? ¿Qué es la circulación monetaria? Bueno, lo que les acabo de decir, el efectivo en manos del público más el efectivo en manos de los bancos, y a eso le vamos a sumar los depósitos de los bancos en el Banco Central. Ese es el primer agregado monetario que ustedes tienen que saber definir y que es la base monetaria. Va a ser el Banco Central el encargado de definir cuál va a ser la base monetaria, a partir del proceso de creación primaria de dinero que vamos a ver en un momentito nomás, ¿sí? Y después tenemos otras cuentas que son el pasivo no monetario y que nosotros ahí no nos vamos a meter mucho, no las vamos a analizar, que son el capital y las reservas que tiene el Banco Central y los depósitos del sector público. Nosotros vamos a suponer que esto, que es el pasivo no monetario, no se modifica. ¿Sí? Ese va a ser un supuesto en nuestro análisis. El pasivo no monetario no se modifica. Lo que se puede modificar es cualquier cuenta del activo del Banco Central o cualquier cuenta dentro de lo que es la base monetaria. ¿Sí? Justamente ahora vamos a ver lo que es el proceso de creación primaria de dinero. Profe, ¿qué dice? Dice, base monetaria igual a circulación monetaria más depósito de los bancos en el Banco Central. ¿Y la otra? Base monetaria igual efectivo en manos del público más efectivo en los bancos, que todo eso sería la circulación monetaria, más los depósitos de los bancos en el Banco Central. Lo que dice abajo es qué es la circulación monetaria. ¿Qué es la circulación monetaria? Esto. Efectivo en manos del público más efectivo en manos de los bancos. ¿Sí? Dice, y si la cuenta entre activo y pasivo no da igual, ¿qué sucede? O eso no pasaría nunca. Nosotros vamos a estar haciendo un análisis simplificado en donde vamos a suponer que esta cuenta nunca se modifica. Y yo les voy a preguntar, para responderte eso, ahora lo vamos a estar respondiendo. Si el Banco Central quisiera aumentar la base monetaria, ¿sí? Si el Banco Central quisiera aumentar esto, ¿cómo tiene que hacer para poder hacerlo? Les pregunto, ¿qué tendría que aumentar también para aumentar su base monetaria? La producción de plata, la producción de dinero. Bien, va a emitir dinero, ¿sí? Pero para poder hacerlo y que se siga cumpliendo la igualdad, ¿sí? Entre activo y pasivo, si aumenta la base monetaria, ¿qué tiene que aumentar también? La tasa de interés. Circulación monetaria. Va a tener que aumentar cualquiera de los activos, porque yo les acabo de decir, estamos hablando de un balance, ¿sí? En un balance el debe siempre tiene que dar igual al haber. Si aumenta el pasivo o base monetario o base monetaria, ¿qué tiene que aumentar también? Y acá se los estoy marcando. El activo. Cualquiera de las cuentas del activo. Así que ustedes me dijeron, bueno, para que aumente la base monetaria, el Banco Central va a tener que emitir dinero. Efectivamente, pero para hacer eso y mantener el balance en el Banco Central, que era lo que me estaba preguntando, no me acuerdo quién, porque no llegué a leer, para aumentar la base monetaria, vamos a tener, o el Banco Central va a tener que aumentar cualquiera de esos activos. Y ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Vamos a hablar de factores de creación de base monetaria o vamos a hablar de factores de absorción de base monetaria, ¿sí? Cuando hablamos de creación de base monetaria, justamente hablamos de que el Banco Central va a emitir dinero y va a aumentar la base monetaria. Por el contrario, cuando hablamos de factores de absorción de la base monetaria, lo que va a significar es que va a disminuir la cantidad de dinero en circulación, ¿sí? El Banco Central, en vez de emitir, va a estar destruyendo billetes, o al menos los va a estar sacando de circulación. Pero para que ustedes entiendan este proceso, tienen que entender que siempre que el Banco Central quiera aumentar la base monetaria, va a aumentar alguno de esos activos.
¿sí? Y lo contrario, si el Banco Central quisiese reducir la base monetaria, va a tener que reducirse alguno de esos activos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el equilibrio contable. Lo vamos a pensar de esa manera, ¿sí? Vamos a ver que esa base monetaria, que es lo que estamos hablando ahora, de ese agregado monetario, puede ser modificada por lo que pasa con el sector externo, puede ser modificada por circunstancias que suceden en el sector público, o también puede ser modificada porque se afecte o sea afectada por cuestiones que pasan vinculadas al sector privado o financiero. Ahora vamos a ver cómo analizamos esto. Supongamos que nosotros tenemos en el sector externo un superávit, ¿sí? Que en nuestro balance de pagos nos da superavitario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que nuestras exportaciones fueron muy altas, que recibimos utilidades y dividendos por nuestras inversiones en el resto del mundo, ¿sí? Que les pagaron a factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo y, en definitiva, que tuvimos un ingreso neto de divisas positivo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Tuvimos un superávit en el balance de pagos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Ingresaron divisas al país, ¿sí? El Banco Central va a comprar esas divisas, ¿sí? ¿Qué significa o qué va a pasar si el Banco Central compra divisas con esta cuenta? Aumenta el activo. Va a aumentar una cuenta del activo. ¿Y cómo va a hacer el Banco Central para comprar esas divisas? Va a emitir dinero para poder darle ese dinero a los que eran propietarios de las divisas y se las venden, ¿sí? Con lo cual, el Banco Central, para comprar divisas, ¿sí? Supongamos que el Banco Central va y le compra divisas a un exportador. Obtiene las divisas del exportador y, a cambio, ¿qué le va a dar a ese exportador? ¿Cómo va a hacer el Banco Central para comprarle las divisas a ese exportador, a esa empresa exportadora? Si yo soy una empresa exportadora y vendo los dólares, ¿qué voy a obtener a cambio? Pesos. Pesos, ¿sí? El Banco Central va a emitir esos pesos, ¿sí? Entonces, si tenemos un superávit en el balance de pagos, es decir, ingresaron muchísimos dólares que el Banco Central decide comprar, compra esas divisas, compra esos dólares aumentando una cuenta de activo, y para comprarlo va a haber emisión de dinero, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de efectivo en manos del público. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, ante un aumento en la cantidad de oro y divisas que compró, va a aumentar la base monetaria, ¿sí? Esa es la primera manera que vamos a analizar nosotros de cómo se afecta la base monetaria. Hay un superávit en el sector externo, ¿sí? Tenemos un superávit en el balance de pagos. Esas divisas nuevas que están circulando en el país, el Banco Central las va a adquirir y a cambio va a emitir billetes y monedas. Aumenta la base monetaria, aumenta la cantidad de oro y divisas que tiene el activo en el Banco Central. ¿Vamos? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ese era un factor de creación de base monetaria, en donde aumentaba la base monetaria. Ahora imaginemos el caso contrario. Imaginemos que en nuestro balance de pagos tuvimos un déficit, ¿sí? Por ejemplo, que hicimos muchas importaciones, es decir, le compramos muchos bienes y servicios al resto del mundo, que tuvimos que pagar una gran cantidad de intereses al Fondo Monetario Internacional, que tuvimos que realizar varios pagos a factores productivos no residentes y, en definitiva, tuvimos un déficit, ¿sí? Los agentes económicos que tuvieron que pagar dólares, ¿sí? Por todas esas operaciones económicas, le compraron dólares al Banco Central, ¿sí? ¿Qué pasó? El Banco Central vendió dólares y ¿qué pasó con esta cuenta? Déficit. ¿Qué pasó con la cuenta oro y divisas? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿sí? Y a cambio de esos dólares, ¿qué recibió el Banco Central? El Banco Central vendió dólares y a cambio ¿qué recibió? Pesos. Pesos, ¿sí? ¿Qué pasó con el efectivo en manos del público? Disminuyó también, ¿sí? Entonces tenemos que ante un déficit en el balance de pagos, disminuye la cantidad de divisas que tiene el Banco Central, pero a su vez disminuye el dinero en efectivo que está circulando en manos del público. ¿Por qué?
Supongamos, yo tuve que pagar una importación, para pagar la importación tuve que comprar dólares, dejé de tener pesos, se los vendí al Banco Central, obtuve mis dólares y se los pagué al resto del mundo. Fíjense entonces cómo la base monetaria se expande cuando el Banco Central... ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central compra o vende dólares, aumenta la base monetaria. Compra. Aumenta, compra. Cuando el Banco Central compra dólares, aumenta la base monetaria, y por el contrario, cuando el Banco Central vende dólares, disminuye la base monetaria. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Seguimos. Segundo factor de creación de base monetaria. Supongamos que el sector público o el gobierno nacional tiene un déficit, no sabe cómo pagarlo, y dice, le voy a pedir un préstamo al Banco Central. ¿Sí? El Banco Central va a emitir dinero para otorgarle ese préstamo al gobierno nacional y lo va a registrar dentro de su balance como un adelanto transitorio al gobierno nacional, es decir, como un crédito que se le otorgó al gobierno nacional. Aumentó la cuenta de adelantos transitorios al gobierno nacional, aumentó el efectivo. En este caso, efectivo que el gobierno va a utilizar para financiar su déficit. Tenemos otro factor creador de base monetaria. ¿Se entiende eso? El gobierno nacional le pide un préstamo, el Banco Central aumenta el activo, que son los adelantos que le otorgó al gobierno nacional, pero también aumenta el pasivo, es decir, aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, seguimos. Otro factor creador de base monetaria. Tenemos el caso contrario. Supongamos que el gobierno nacional juntó una cierta cantidad de dinero y decide devolverle al Banco Central, ¿sí? Hay menos adelantos transitorios al gobierno nacional porque el gobierno nacional le devolvió el dinero, pero también hay menos dinero en circulación, ¿sí? Porque el gobierno nacional, ¿cómo pagó esos créditos? Con dinero que recibió el Banco Central, ¿sí? Disminuyó el activo, en este caso disminuyeron los adelantos transitorios que el Banco Central le había otorgado al gobierno nacional, disminuyó la base monetaria, disminuyó el efectivo en circulación. ¿Vamos? ¿Mayra? No, sí. Ah, bien, no me había quedado clara la respuesta. ¿Se entiende el mecanismo, digamos? Siempre que aumenta o disminuye la base monetaria, por la contracara vamos a tener un aumento o una disminución de uno de los activos. Tercera de las formas o factores de creación de base monetaria va a ser la compra o la venta que pueda realizar el Banco Central de títulos públicos, ¿sí? En operaciones de mercado abierto. Supongamos que nosotros teníamos nuestros ahorros en algún título público, es decir, en algún momento pudimos ahorrar dinero y decidimos con ese dinero comprar títulos públicos. Supongamos que llega noviembre, hace calor, decidimos irnos de vacaciones, queremos aprovechar este programa del gobierno para previaje, no sé qué, ¿cómo se llama bien? Previaje, creo, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, tenemos que pagar nuestro alojamiento ahora, vamos a venderle títulos públicos al Banco Central, ¿sí? El Banco Central emite dinero, ¿sí?, para pagarnos esos títulos públicos, aumentando la base monetaria, y a su vez aumenta la cantidad de títulos públicos que tiene en cartera. ¿Se entiende ese tercer mecanismo? El sector privado, en nuestro caso nosotros, teníamos algunos títulos públicos dentro de nuestra cartera, decidimos vender esos títulos públicos, a cambio vamos a recibir dinero en efectivo, aumenta la cantidad de dinero en efectivo que hay en circulación, aumenta la cantidad de títulos públicos que el Banco Central tiene en su cartera. Otro de los factores de creación de base monetaria. Supongamos caso contrario, supongamos que el Banco Central decide achicar la base monetaria, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Bueno, lo contrario, vende títulos públicos. Volvamos acá. El Banco Central le vende títulos públicos a los agentes económicos que quieran comprarlos, por ejemplo, para ahorrar, y esos agentes económicos que quieren ahorrar le van a entregar a cambio efectivo. Disminuye la base monetaria, disminuye la cantidad de títulos públicos que el Banco Central tiene en su cartera.
Eso se hace a través de operaciones de mercado abierto, vamos a decir, ¿sí? La compra o venta de títulos públicos que el Banco Central hace en intercambio con los privados, con el sector privado, con empresas, con familias, etc. ¿Vamos hasta acá con los factores de creación y absorción de base monetaria? Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea, cuando hablas de creación de base monetaria, ¿hablas sí o sí de creación de dinero? Nosotros acá en esta materia vamos a suponer que cuando aumenta un activo, aumenta la base monetaria porque el Banco Central está emitiendo. Es un supuesto simplificador, pero lo vamos a suponer siempre así, al menos en esta materia, ¿sí? Es decir, que cuando hay creación de base monetaria es porque el Banco Central está emitiendo. Y cuando hay absorción, suponemos que el Banco Central rompe esos papelitos, ¿sí? En la práctica no es así, pero estamos pensando en un esquema simplificado, ¿sí? Bien. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Quedan claros los factores de creación y de absorción que hasta ahora hablamos? Sí. Bien. Último factor del que vamos a hablar, habíamos dicho que el Banco Central es banco de bancos, ¿sí? Supongamos que los bancos comerciales tienen necesidad de liquidez, no les está alcanzando el dinero en efectivo que necesitan y por eso piden préstamos al Banco Central. Estos préstamos, como yo antes les había dicho, son operaciones que llamamos operaciones de redescuento, porque el Banco Central les va a cobrar una tasa que se llama tasa de descuento o tasa de redescuento a cambio de ese préstamo. ¿Cómo va a hacer el Banco Central para otorgar un préstamo a algún banco comercial? Va a emitir dinero, es decir, va a incrementar la base monetaria. Y a cambio va a tener una mayor cantidad de créditos otorgados a los bancos comerciales. Aumenta la base monetaria, aumenta uno de los activos del Banco Central. Supongamos el caso contrario, ese era un factor de creación de base monetaria. Supongamos que los bancos comerciales ahora vienen a devolver ese dinero, ¿sí? Los bancos comerciales entregan al Banco Central el dinero en efectivo, lo que hace que se disminuya la base monetaria, pero a su vez disminuyen los créditos que tiene el Banco Central otorgado a los bancos comerciales. Disminuye el activo, ¿sí? Fíjense que este mecanismo, que es bastante complejo de entender y nos estamos moviendo en algunos supuestos bastante simplificadores, siempre es el mismo. Si el Banco Central quiere expandir la base monetaria, va a tener que hacerlo a través de aumentar alguno de esos activos. Por el contrario, si el Banco Central quisiese achicar esa base monetaria, lo que va a tener que hacer es disminuir alguno de esos activos. Ahora, ¿el Banco Central tiene control sobre todos los activos o solamente sobre algunos? Bueno, el Banco Central hay algunos factores que son factores controlables, es decir, sobre los que el Banco Central puede decidir, y hay otros factores que son factores autónomos, es decir, sobre los que el Banco Central no tiene poder de decisión. Las dos primeras cuentas, oro y divisas y adelantos transitorios al Gobierno Nacional, son factores que vamos a hablar de factores autónomos. Significa que el Banco Central no tiene control sobre esos. Ejemplo, el Banco Central nada puede hacer para que haya un superávit o un déficit en el balance comercial, ¿sí? El Banco Central no tiene gran incidencia sobre lo que pasa, haciendo varios supuestos simplificadores, sobre lo que pasa en el sector externo. Con lo cual, si hay un superávit, el Banco Central va a poder comprar divisas. Si hay un déficit, el Banco Central va a poder vender divisas, pero no va a ser una decisión del Banco Central, sino que va a depender de lo que suceda con el sector externo. Por eso hablamos de que uno de los factores autónomos son las reservas internacionales. RIN es reservas internacionales o activos de reserva, son sinónimos. Reservas internacionales, activos de reservas, oro y divisas son todos sinónimos. Ese es un factor autónomo sobre el que el Banco Central no tiene incidencia. Siempre pensando en un esquema simplificado como el que estamos viendo ahora, ¿no? Otro de los factores o elementos sobre los que el Banco Central no tiene incidencia son los adelantos transitorios al Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional le pide un préstamo, el Banco Central se lo va a tener que otorgar, ¿sí? Es una decisión de política económica. Con lo cual,
también esos adelantos transitorios son factores autónomos que van a modificar la base monetaria, pero sobre las que el Banco Central no va a tener incidencia directa. Por otra parte, hay factores que sí son controlables por parte del Banco Central y sobre los que sí puede decidir el Banco Central. En definitiva, si el Banco Central quiere aumentar o disminuir la base monetaria, lo que va a tener que hacer es accionar sobre algunos de esos factores que sí son controlables por parte del Banco Central. Y esos son los títulos públicos o activos financieros, ¿sí? Porque el Banco Central puede ir al mercado y comprar o vender títulos públicos como lo desee, ¿sí? Si quiere expandir o quiere retraer la base monetaria, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar o va a vender títulos públicos? Ese es un factor que el Banco Central va a poder controlar. Y otro de los factores que puede controlar son los créditos al sistema bancario, ¿sí? Si el Banco Central quisiera expandir la base monetaria, va a ofrecer más créditos a los bancos, créditos más blandos incluso. Y si por el contrario quisiera contraer la base monetaria, va a ofrecerle menos créditos a los bancos comerciales. Por eso estos dos últimos son factores controlables por parte del Banco Central. Si el Banco Central quiere modificar la base monetaria, seguramente va a tener que activar alguna de estas posibles acciones, comprar o vender títulos públicos u otorgar mayor o menor cantidad de créditos a los bancos comerciales. ¿Se entiende la diferencia entre estos de factores autónomos y controlables? Sí. Bien, a partir de ahí es que el Banco Central va a modificar contrayendo o expandiendo la base monetaria. Y recuerden siempre, esa es la primera definición que vimos, ¿sí? Base monetaria va a ser la circulación monetaria más los depósitos del banco. Como les digo, estamos pensando en un esquema simplificado, con algunos supuestos. Nosotros, primer supuesto que dijimos, el pasivo no monetario no se modifica. Y ustedes me pueden decir, pero profe, puede que aumente la cantidad de oro y divisas, pero a la vez que disminuyan los títulos públicos. Puede suceder eso y ahí la base monetaria no se modificaría. Esas se llaman operaciones de esterilización, cuando aumenta un activo y a la vez disminuye otro. Pero también vamos a suponer que eso no se da. Es decir, vamos a suponer que esas operaciones de esterilización, que en la práctica muchas veces suceden, nosotros vamos a suponer que no existen. Que siempre que aumenta un activo, no se modifica otro activo, sino que aumenta la base monetaria. Y que siempre que disminuye un activo del Banco Central, no aumenta ningún otro activo, sino que disminuye la base monetaria. ¿Sí? ¿Avanzamos? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda con estos factores? Porque creo que esto es como lo más intenso dentro de lo que es el sector financiero, lo más complejo, entender bien cómo a partir del balance del Banco Central tenemos elementos que van a expandir la base monetaria y consecuentemente que el Banco Central va a emitir billetes y monedas, y por otro lado otros factores que van a achicar esa base monetaria, va a haber una absorción de la base monetaria. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas avanzamos un poquito más. Bien, yo les dije, el Banco Central, a partir de la creación o la emisión de billetes y monedas, se va a encargar de la creación primaria de dinero. ¿Sí? Así que si yo les pregunto en el examen, bueno, ¿quién está a cargo de la creación primaria de dinero? El Banco Central. ¿Cómo lo hace? A partir de los factores de creación, de factores de creación de base monetaria que recién estuvimos hablando. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿quién está a cargo de la creación secundaria de dinero? Bueno, la creación secundaria de dinero va a estar a cargo de los bancos comerciales en interacción con los clientes. Y ahora eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver que la creación secundaria de dinero van a ir desarrollándola los bancos comerciales en interacción con los clientes cuando hablamos de depósitos y cuando hablamos de créditos. Ahora vamos a ver cómo se da eso. Para eso también vamos a tener algunos supuestos que son supuestos simplificadores, ¿sí? Vamos a suponer que los bancos comerciales, de todos los depósitos que reciben, solamente van a guardar una parte que es la reserva legal.
Eso que yo les había dicho, bueno, el Banco Central los obliga a guardar una reserva legal. Bueno, vamos a suponer que los bancos comerciales lo único que guardan es la reserva legal, no guardan ni un peso más. Todo el resto lo prestan, ¿sí? Segundo supuesto, vamos a suponer que siempre hay gente, siempre hay personas, siempre hay agentes económicos que quieren tomar préstamos, ¿sí? Es decir, que los bancos no se van a quedar con el dinero y nadie que los pida. Siempre va a haber interesados en tomar préstamos. Tercer supuesto, de alguna manera el que recibe un préstamo lo vuelve a reingresar al banco. Ahora vamos a ver cómo eso, ¿sí? Pero vamos a suponer que todo el dinero que es prestado por los bancos va a reingresar a los bancos comerciales. Ahora vamos a ver cómo es eso. Lo que estamos suponiendo es que la gente no mantiene nada de dinero en efectivo, que todo el dinero lo bancariza, ¿sí? Y por último, tenemos el supuesto de un sistema de encajes fraccionarios. Esto es que hay una parte que se guarda, que los bancos comerciales tienen que guardar y el resto lo van a prestar. Ahora vamos a ver, vamos a traducir todos esos supuestos simplificadores en cómo se da la creación secundaria de dinero. Yo les decía, bueno, la creación secundaria de dinero se da a partir de la interacción entre los bancos comerciales y los clientes. Vamos a hacer un supuesto. Supongamos que el Banco Central le dice a los bancos, bueno, de todos los depósitos que ustedes reciban, el 20% del dinero lo tienen que guardar como reserva legal. El resto lo pueden prestar. Bueno, ahora vamos a empezar a suponer cómo se da este proceso de creación secundaria de dinero. Supongamos que el Banco Central, ¿sí?, decide realizar una operación para expandir la base monetaria, ¿sí? El Banco Central le compra un título público a una persona, ¿sí? Supongamos que le compra a Luis un título público por 1.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa en el balance del Banco Central? Es positivo, aumenta. ¿Qué aumenta, Martina? La cuenta de los títulos públicos. Aumenta la cuenta de títulos públicos y además, ¿qué aumenta? Del otro El lado. efectivo. Aumenta la base monetaria, ¿sí? Aumenta el efectivo en circulación. ¿A quién le paga esos 1.000 pesos el Banco Central? Claro, al señor que le vendió el título. Al señor Luis, ¿sí? Vamos a partir de eso, ¿sí? Entonces el Banco Central emite 1.000 pesos y le compra a Luis un título público, ¿sí? Supongamos que Luis deposita en su banco, llamémoslo Banco 1, puede ser el Banco Nación o el HSBC o el Banco Galicia o el que ustedes quieran. Supongamos que Luis esos 1.000 pesos que obtuvo del Banco Central por haberle vendido su título público los deposita en la cuenta de su banco comercial. Ese banco comercial va a recibir 1.000 pesos y está obligado a reservar una parte. ¿Qué parte tiene que reservar ese banco comercial? El 20%. El 20%. El 20% de 1.000 son 200 pesos que los va a reservar, los va a mandar al Banco Central en concepto de reservas legales y con el resto del dinero, con los 800 pesos que le sobran, puede hacer un préstamo, ¿sí? Supongamos que Alicia viene, vamos a poner cualquier nombre, y pide un préstamo por 800 pesos porque tiene que realizar un pago, ¿sí? Le tiene que pagar a María 800 pesos por algún servicio que María le prestó y se los deposita directamente en la cuenta de la señora María, ¿sí? En el Banco 2. María tiene una cuenta corriente en el Banco 2 y Alicia, que tiene que pagarle un servicio, se lo paga en su propia cuenta. El Banco 2 recibe un depósito por 800 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el banco con ese dinero? También dar préstamo y reservar un pedazo. Va a estar obligado a reservar el 20% de 800 va a ser 160 pesos y el resto lo tiene que prestar, ¿sí? Supongamos que le presta 800 pesos a Juan y que Juan con esos, perdón, no 800 pesos, tenía que reservar 160, así que quedaron 640, ¿no? Supongamos que esos 640 pesos se los presta a Juan y Juan hace un pago a Laura en el banco de Laura también por algún servicio que haya prestado de 640 pesos. De nuevo, el Banco 3 recibe un depósito en la cuenta de Laura de 640 pesos, el 20% está obligado a reservarlo, el resto lo presta.
Bueno, este proceso del que estamos hablando va a continuar, ¿sí? Cada banco va a recibir un depósito, ese depósito, un 20% va a tener que reservarlo en concepto de reserva legal y el resto el banco lo va a prestar, ¿sí? Lo va a poder prestar. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto emitió el Banco Central para comprarle el título público a Luis? 1.000 pesos. Emitió 1.000 pesos. ¿Cuánto dinero hay en circulación en la economía? Y tenés que sumar todas las diferentes plata de cada uno de los bancos. Exactamente. Luis tiene 1.000, pero María tiene 800. Laura, ya ni me acuerdo los nombres que dije, Laura tiene 640. Acá el señor Lisandro tiene 512. Y si nos ponemos a sumar, tenemos 1.000, más 800, más 640, más 512. Y este proceso sigue, sí, sigue un poquito más. Ahora les voy a decir hasta cuándo sigue, ¿sí? Pero lo que yo les estoy diciendo es que con una emisión inicial de una base monetaria de 1.000 pesos que incrementó el Banco Central, el dinero en circulación es mucho más. Y ese dinero ha aumentado justamente a partir del proceso de creación secundaria de dinero. Es decir, a partir de la interacción que hay entre los bancos comerciales y sus clientes en este proceso de depósitos y de créditos otorgados. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto dinero se creó en este proceso? Bueno, vamos a tener una fórmula. Bajo todos estos supuestos simplificadores que estamos utilizando, vamos a tener una fórmula para calcular qué pasa cuando el Banco Central emitió 1.000 pesos, cuánto dinero va a haber circulando en la economía. Siempre repito, bajo estos supuestos simplificadores. ¿Cuál va a ser la oferta monetaria? Es decir, ¿cuánto va a ser el dinero que está circulando en la economía? ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser la base monetaria, es decir, ese dinero que emitió el Banco Central, multiplicado por lo que llamamos multiplicador bancario, MM. El multiplicador bancario es un número que lo calculamos haciendo 1 dividido R, donde R justamente es ese coeficiente de reservas que el Banco Central había establecido. ¿Cuánto era el coeficiente de reservas que el Banco Central había establecido en nuestro ejemplo? 1.000. El coeficiente de reservas. El coeficiente de reservas es lo que el Banco Central le obliga a los bancos comerciales a guardar. 20%. El 20%, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de dinero que circula en la economía? Es decir, ¿cómo vamos a calcular la oferta monetaria? 1.000 pesos, que es la base monetaria, es decir, lo que emitió el Banco Central originalmente para comprarle a Luis el título público, por el multiplicador. ¿Cómo calculamos el multiplicador? El multiplicador es 1 dividido ese 20%, ¿sí? 20 dividido 100 es 0,2. Así que el multiplicador va a ser 1 dividido 0,2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo calculamos? En este caso, la oferta monetaria va a ser igual a los 1.000 que emitió el Banco Central por 1 dividido 0,2. Ese 0,2 representa el 20% de las reservas legales que el Banco Central obligaba a los bancos comerciales a dejar. ¿Sí? Siempre va a ser la misma cantidad, o sea, 20%, siempre la R va a ser 20%. No, ahora vamos a verlo. En este ejemplo nuestro, esa reserva, nosotros dijimos, es de 20%. Si fuera el 20%, fíjense que si ustedes hacen la cuenta con una calculadora, la cantidad de dinero que va a circular en la economía van a ser 5.000 pesos, ¿sí? Si nosotros sumamos los 1.000 que están en este banco, más los 800, más los 640, más los 512, y seguimos así hasta finalizar el proceso, vamos a llegar a que en la economía, en una economía en donde el Banco Central emitió 1.000 pesos y el multiplicador es 1 dividido 0,2, hay 5.000 pesos circulando. Ahora Martina me preguntó, ¿siempre va a ser 0,2? No, el Banco Central los puede modificar a eso. Supongamos que el Banco Central quiere que haya más dinero circulando, pero no quiere emitir más. Bueno, lo que puede hacer es modificar ese encaje, ¿sí? Modificar el valor que le obliga a los bancos comerciales a reservar.
Supongamos que en vez de obligar a los bancos a reservar el 20%, los obliga a reservar solamente el 10%. Bueno, vamos a hacer 1000 por 1 dividido, en este caso, ¿cuánto pondríamos acá? 0,1. 0,1, acá tenemos la cuenta. 10.000 pesos estarían circulando, ¿sí? Así que fíjense que cuando el Banco Central modifica R, ¿sí? Modifica esa tasa que obliga a los bancos comerciales a reservar, va a poder modificar la oferta monetaria. Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, va a tener que reducir ese coeficiente de reservas, ¿sí? Si el Banco Central quiere que la oferta monetaria sea más grande. Por el contrario, si el Banco Central quisiese que la oferta monetaria sea más chica, ¿qué va a tener que hacer con el coeficiente de reservas? Aumentarlo. Aumentarlo. Por ejemplo, poner el 30% o el 40%. ¿Sí? Bien. Ya teníamos definido el primer agregado monetario, que lo definimos hace un buen rato. Y aquí está, que era la base monetaria. Ahora llegamos a otro agregado monetario súper importante en nuestra economía, que es la oferta monetaria, ¿sí? Que la llamamos M. ¿Qué es la oferta monetaria? Es la cantidad de dinero, ¿sí? De billetes y de monedas que dispone el público, ¿sí? Las familias y las empresas, más lo que las personas poseen depositado en sus bancos, es decir, más lo que los agentes económicos tenemos en las cuentas de nuestros bancos. Fíjense acá, ¿qué es la oferta monetaria? Los 1000 más los 800 más los 640 más los 512, ¿sí? Es decir, es el dinero en efectivo que tienen las familias y las empresas más el dinero que tenemos depositado en nuestros bancos. Esa es la oferta monetaria. Así vamos a definir nosotros a la oferta monetaria. Y tenemos dos maneras de calcular la oferta monetaria. La primera manera es la que acabamos de ver. La oferta monetaria, que la llamamos M, va a ser igual a la base monetaria, ¿sí? La base monetaria ya la definimos antes. En este caso había sido, por ejemplo, 1000 pesos. Multiplicada, la base monetaria, multiplicada por el multiplicador bancario, MM. En donde MM, el multiplicador bancario, era 1 dividido R, es decir, es el encaje legal. ¿Sí? Esa es la primera manera de calcular la oferta monetaria. Ahora yo les pregunto, si el Banco Central quiere modificar la oferta monetaria, ¿qué puede hacer? ¿Qué elementos tiene viendo esa fórmula para modificar la oferta monetaria? Aumentar la R. Aumentar la R o disminuirla de acuerdo a lo que quiera hacer, y ahí afectaría este multiplicador. Y otra opción, otra opción es modificar la base monetaria. Bueno, ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver cuáles son las opciones que el Banco Central tiene. Esa es la primera manera que tenemos para calcular la oferta monetaria. Segunda forma de calcular la oferta monetaria es de acuerdo a su definición. La oferta monetaria definimos que era el circulante de billetes y monedas en poder del público más los depósitos, ¿sí? Y entonces podemos conformar distintos agregados monetarios. M0, M1, M2 y M3, todos son oferta monetaria, pero que incluyen distintos tipos de depósitos, ¿sí? Cuando hablamos de M0, lo único que se incluye son los billetes y monedas en circulación en poder del público. Es decir, cuando hablamos de M0, solo incluimos billetes y monedas que tiene el público. Cuando hablamos de M1, hablamos de los billetes y monedas más los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista son los depósitos en cuenta corriente. Entonces, si yo les hablo de M1, ¿qué vamos a incluir? Todo el dinero en efectivo que tenemos las familias y que tienen las empresas, más todos los depósitos que tenemos en cuenta corriente. Si hablamos de M2, vamos a incluir todo el dinero en efectivo que tienen las familias y las empresas, más los depósitos a la vista o en cuenta corriente,
más los depósitos en caja de ahorro. Es decir, vamos incorporando mayor variedad de depósitos que tienen menor grado de liquidez. Y por último, podríamos hablar de M3, que son los billetes y monedas que tienen las familias en las empresas, más los depósitos a la vista, más los depósitos en caja de ahorro, más los depósitos en plazo fijo. A medida que aumentamos el subíndice de M, de la oferta monetaria, vamos a estar incorporando sucesivamente depósitos que tienen menor liquidez. ¿Sí? Yo si quiero sacar dinero de un plazo fijo, tengo que esperar a que ese plazo fijo venza. Por eso digo que es menos líquido que el dinero que yo tengo en mi cuenta corriente. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces teníamos la oferta monetaria, ya la definimos y ya vimos que teníamos estas dos maneras de calcularla. Utilizando el multiplicador bancario o utilizando esta fórmula en donde sumábamos el efectivo más los depósitos en bancos comerciales. Recuerden que no es lo mismo que la base monetaria, porque la base monetaria tenía en cuenta el dinero en efectivo y tenía en cuenta los depósitos, pero no los depósitos en los bancos, sino los depósitos de los bancos en el Banco Central, es decir, las reservas legales. ¿Se entiende la diferencia? Como para que tengan en cuenta la diferencia entre lo que es la base monetaria y lo que es la oferta monetaria. ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás. Sí, lo puedes repetir. Sí, repito y después te escucho, Martina. Cuando definimos la base monetaria, dijimos que era el efectivo que tenía el público, el efectivo que estaba en circulación en los bancos y también los depósitos que tenían los bancos comerciales en el Banco Central, es decir, las reservas legales, ¿sí? Esa era la base monetaria. Cuando hablamos de la oferta monetaria, ¿sí? Cuando hablamos de M, va a ser igual al efectivo que está en público, ya sea en las familias y en las empresas, más los depósitos de las familias, ¿sí? Y las empresas en los bancos comerciales, es decir, las cuentas corrientes, los plazos fijos, la caja de ahorro. ¿Se entiende la diferencia? Es muchísimo más amplio el concepto de oferta monetaria que el de base monetaria, ¿sí? Sí, Martina. Viste, en M1 creo que era así, que es M0 más depósitos depósito a la vista sería. Los depósitos a la vista son los depósitos en cuenta corriente. Ah, ok, listo. Bien. Eso quería saber. Bien. Avanzamos un poquito más. Sí. Sí, sí. Bien, seguimos entonces. Y un poco ya lo dijimos esto. A partir de esa primera forma de calcular, ¿sí? La oferta monetaria, ¿sí? Oferta monetaria es igual al multiplicador bancario por la base monetaria, es que vemos las distintas herramientas que tiene el Banco Central o los distintos instrumentos que tiene el Banco Central para hacer política monetaria. Cuando empezamos, nosotros dijimos, bueno, una de las funciones del Banco Central va a ser ejecutar la política monetaria. ¿Cómo lo va a hacer? Modificando el multiplicador bancario o modificando la base monetaria. ¿Sí? Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, la primera opción que tiene es aumentando el multiplicador bancario. Y para aumentar el multiplicador bancario, lo que va a tener que hacer es reducir, ¿sí? Ese coeficiente R, ¿sí? Es reduciendo el encaje legal, ¿sí? Esa sería la primera herramienta que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, va a aumentar el multiplicador y para aumentar el multiplicador lo que tiene que hacer es reducir R. Otra opción que tiene el Banco Central para aumentar la oferta monetaria es aumentar la base monetaria. ¿Cómo va a aumentar la base monetaria?
emitiendo. ¿Aumentando la cantidad de plata que tiene y eso, o no? Emitiendo, pero para emitir va a tener que realizar algunas de las operaciones que vimos de creación de base monetaria. ¿Pero cuáles? Las que tienen su poder, ¿sí? Los factores controlables por parte del Banco Central. Es decir, o va a comprar títulos públicos en operaciones de mercado abierto o va a aumentar la cantidad de créditos al sistema bancario, ¿sí? Va a actuar sobre cualquiera de estos dos activos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esas son las herramientas de política monetaria con las que cuenta el Banco Central. En general, en la práctica, es mucho más fácil para el Banco Central contraer la cantidad de dinero en circulación que expandirlo, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo supuestos simplificadores. Si esos supuestos se modifican, este análisis, que aunque parezca muy difícil, está bastante simplificado, también se modificaría, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda sobre los distintos instrumentos que tiene el Banco Central para ejercer política monetaria o algo anterior a eso? No, por el momento. Bien. Obviamente hay que leerlo y mañana, en la próxima clase en todo caso lo vamos a repasar con varios ejercicios. Vamos al final ya y un poquito esto tiene que ver con un repaso, ¿sí? Nosotros en la unidad 1, allá por el comienzo del cuatrimestre, vimos variables nominales y vimos variables reales. ¿Qué eran las variables reales? Los bienes. Magnitudes consistentes en bienes. Ejemplos de variables reales. Una mesa. Una casa. La cantidad de mesas que se venden en la Argentina. Si vamos a pensar en variables reales, Ok. Por ejemplo, la cantidad de propiedades que se construyeron en la Argentina. Vamos a pensar en variables reales que estuvimos analizando en el cuatrimestre. ¿Qué puede ser? Una variable real que hemos analizado muchísimo en el cuatrimestre. Inflación. La inversión podría ser el producto, ¿sí? El producto es una variable real, ¿se acuerdan? Bien, y hablamos también de variables nominales, y cuando hablamos de variables nominales hablábamos de dinero, ¿sí? Magnitudes consistentes en dinero. Por ejemplo, el ingreso. El ingreso habíamos dicho que era una variable nominal. Más allá de esta definición que nosotros dimos, tanto las variables nominales como las variables reales pueden estar expresadas en términos nominales o en términos reales. Es decir, pueden estar expresadas a precios corrientes o podrían estar expresadas a precios constantes, que es lo que habíamos hablado al iniciar la clase cuando dijimos que el producto podía estar valuado a precios del año base, que era el año 2004, ¿sí? A partir de ahí, a partir de esa diferencia, y creo que numéricamente lo vamos a ver mucho más fácil, podríamos hablar del producto expresado en términos nominales o podríamos hablar del producto expresado en términos reales, ¿sí? El producto, la variable producto, el producto bruto interno, el producto neto, cualquier forma de producto que hayamos medido, siempre es una variable real, porque define bienes y servicios finales, y el producto son bienes y servicios finales. Lo que estamos diciendo ahora es que esa variable real puede estar expresada en términos nominales si los precios que utilizamos para calcularla son los precios del año corriente, o puede estar expresada en términos reales, si los precios que utilizo para medirlo son los precios de un año base. ¿Para qué me sirve expresarla en términos reales? Para ver si la economía está creciendo, si la economía está estancada o si por el contrario la economía está cayendo o la variable que estamos analizando, por ejemplo el producto. Vamos a verlo en números para que sea más fácil de entender. Fíjense, yo les traje acá los datos del Producto Bruto Interno del último decenio, de la última década, desde el año 2010 hasta el año 2019. Fíjense los datos que tenemos, ¿sí? PBI en términos nominales. En el año 2010 el PBI fue 1.661.721. En el año 2019 el PBI fue de 21.650.351.
Si yo les digo, el PBI en 2010 pasó de 1 millón a 21 millones, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cómo le fue a la economía argentina? Bien. Le fue bien, le fue re bien. Ahora, si yo les digo, ojo, estamos hablando del PBI en términos nominales, lo que les voy a estar queriendo decir es que yo acá voy a tener valuados los bienes y servicios finales producidos en el año 2010, multiplicados por los precios del 2010, los bienes y servicios finales producidos en el año 2011, multiplicados por los precios de los bienes y servicios en el año 2011, lo mismo con el del 2019, bienes y servicios finales producidos en ese año, multiplicado por los precios de ese año. Pero yo les digo, mejor, para no equivocarnos, vamos a ver cómo evolucionó el PBI, pero multiplicando no por los precios del año corriente, sino multiplicando por los precios de un año base, es decir, teniendo en cuenta los precios del 2004. Acá tengo que en el 2010, todos los bienes y servicios finales que produjo la economía, multiplicado por los precios del 2004, nos dieron un total de 670.524. En el 2011, los bienes y servicios finales producidos en ese año, pero multiplicados por los precios del 2004, nos dieron 710.782, y así sucesivamente. Fíjense, en 2010 teníamos 670.524, y en el 2019 llegamos a 692.030. ¿Cómo le fue a la economía en una década? Les vuelvo a preguntar. Mal. Mal. Bastante mal, ¿sí? Fíjense que creció muy poquito la cantidad de bienes y servicios. Muy poquito, de punta a punta, pero además, fíjense, 670.710. Subió, cayó, subió, cayó, subió, cayó, subió, cayó, cayó. ¿Sí? Fíjense que en el análisis punta a punta hubo un aumento muy pequeño, pero si vemos en el periodo hubo aumentos y caídas, ¿sí? Cuando expresamos en términos reales, lo que queremos ver es qué pasó con las variables en términos reales, es decir, ¿hubo una mayor cantidad de bienes y servicios finales que produjimos? O bien lo que pasó acá es que hubo mucha inflación y crecieron los precios. ¿Qué pasó en la economía argentina? ¿La economía argentina creció en términos reales o aumentaron mucho los precios? Aumentaron mucho los precios. Bien, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Cuál va a ser una medida que nos muestre la realidad de lo que pasó en la Argentina? ¿El PBI en términos nominales o el PBI en términos reales? Reales. El PBI en términos reales. Por eso utilizamos los precios de un año base para medir las variables que nosotros estamos analizando, para conocer su evolución en términos reales y no su evolución en términos nominales. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, esto lo vamos a usar para analizar cualquier variable. Si nosotros, si les decimos, bueno, el salario de una persona hace 10 años fue 100.000 pesos y el salario de esa persona hoy es 100.000 pesos, ¿cuándo estuvo más contenta la persona? ¿Este año o hace 10 años por su salario, digo, ¿no? Hace 10 años atrás. Hace 10 años, porque sabemos que ese que ese salario valía muchísimo más. Bueno, pasa lo mismo con el Producto Bruto Interno. Si en ese año fueron 670.000 y ahora estamos hablando de este valor, bueno, evidentemente la economía argentina no pudo aumentar en una gran medida la cantidad de bienes y servicios finales que produce en 10 años, ¿sí? Bien. ¿De dónde van a leer todos estos temas? Que como verán es un tema importante e intenso de la materia. Van a leer lo del capítulo 6 de Pérez Henry hasta el punto 6.32. Hasta ahí quiero que lo lean. Son todos los temas que estuvimos trabajando hasta recién. Y les voy a pedir encarecidamente que además de leerlo, hagan los ejercicios. Vamos a tratar de resolver todos en clase, pero la única manera de que ustedes sepan si lo pudieron entender al tema o no es con los ejercicios en la mano. Así que les voy a pedir que hagan las actividades prácticas, en realidad son. Vamos a corregir acá. Las actividades prácticas número 8, 9, 10, 11, 13 y 14. ¿Sí?
Bueno, Bien. ¿Alguna duda sobre este tema o sobre algún tema anterior que hayamos estado dando? Por ahora no. Bien. Recuerden entonces, vayan agendándose para los que rindieron el primer parcial. El integrador de nuestra comisión lo vamos a rendir el miércoles 24 de noviembre a las 18 horas de manera presencial y en forma escrita. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Para el integrador solo es unidad 3, segunda parte y unidad 4? Sí, en realidad se supone que es un integrador, con lo cual obviamente todos los temas anteriores ustedes los van a tener que saber, pero vamos a hacer preguntas fundamentalmente vinculadas a unidad 3, segunda parte, es decir, sector público, sector externo y sector financiero, y unidad 4, que es la unidad que vamos a empezar la semana, sí, ya la próxima clase la empezamos, que es de crecimiento y desarrollo. Bien. Si no quedan más... ¿La unidad 4 no es la última unidad del año? ¿Cómo, Martina? La unidad 4 es la última unidad. Sí, sí, es la última unidad del año y la vamos a estar dando ahora en 2 clases nomás, porque después nos reservamos una para práctica, que vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de distribución del ingreso. Todos temas súper interesantes. ¿Y para la prueba final qué va a ser? Más fáciles que la unidad 3, prometo. ¿Y Sí, para Martín. el integrador qué va a ser? ¿Tipo una mezcla de...? En el integrador vamos a estar tomando unidad 3, segunda parte, y unidad 4. Es decir, van a hacer ejercicios. De todas maneras, vamos a hacer un repaso como hacemos todos los... Bueno, como intento hacer siempre antes de un examen, en donde vamos a hacer ejercicios. Pero ¿qué van a tomar los ejercicios que dimos hoy, por ejemplo? ¿Sí? Un ejercicio como el que hicimos en la práctica de hoy al iniciar es un típico ejercicio de examen, con lo cual yo lo que les doy para que hagan no es porque me encanta darles tareas, sino porque sé que son ejercicios que les van a ayudar a poder rendir el examen bien. Así que por eso mi sugerencia es siempre que los hagan, preferible equivocarse en la clase y no equivocarse el día del examen. Pero bueno, vamos a tener una clase de repaso previa al integrador. Bien, si no quedan más preguntas, nos estamos viendo la próxima clase. Buenísimo, profe.